Bueno, este es un primer ejemplo de cómo hallar la inversa de una función real. En este caso, quiero calcular la inversa de la función f de x igual a 2x más 1. Podemos darnos cuenta que esta función es una función lineal. Es una función lineal cuya gráfica es una línea recta dependiente positiva 2 y que va a cortar al eje y en 1. Más adelante veremos la gráfica de esta función. Entonces quiero calcular la inversa de una función y tengo una serie de pasos que me van a llevar a encontrar dicha inversa. La solución es la siguiente. Primer paso, se escribe la función como y igual f de x. ¿Qué significa eso? Bueno, este paso es muy sencillo. Lo que significa es que aquí donde tengo f de x, yo voy a escribir en lugar de f de x, y. Entonces, f de x igual a 2x más 1 es exactamente lo mismo que decir y igual 2x más 1. De esa manera tenemos el primer paso, que es un paso muy elemental. Segundo, se comprueba si la función dada es biyectiva. Debo comprobar si esta función lineal es biyectiva. Entonces tal vez este es el paso más extenso, porque para poder probar si la función es biyectiva, yo necesito primero demostrar que la función es inyectiva y luego demostrar que la función es sobreyectiva. Primero, la función f será inyectiva si se cumple que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x1 es igual a x2. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo dos elementos diferentes, las imágenes de esos elementos, si llegaran a ser iguales, es porque estamos hablando del mismo elemento. La imagen de x1 será igual a la imagen de x2, entonces significa que el elemento x1 es igual al elemento x2. Partamos de aquí de la siguiente manera. ¿Qué será f de x1? Bueno, aquí donde tengo x yo voy a reemplazar por x1. Eso significa que aquí donde tengo esta x tendré x1. De igual manera, ¿qué será f de x sub 2? Bueno, aquí donde tengo x, ahora tendré x sub 2 y lo mismo aquí donde está esta x. Eso significa que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Entonces, 2x sub 1 más 1 es igual a 2x sub 2 más 1. Entonces, como dije anteriormente, lo único que debo hacer es aquí, si tengo f de x sub 1, esta será x sub 1, y si tengo f de x sub 2, este será x sub 2. Estas dos imágenes son iguales. Entonces, lo que voy a hacer ahora es este 1 pasarlo al otro lado restando. Fíjense que cuando pasa a restar, ellos se eliminan y me quedaría entonces que 2x1 es igual a 2x sub 2. Como este 2 está multiplicando a x1, yo lo pasaría a dividir y se eliminaría con este 2, de tal manera que tengo lo siguiente. x1 es igual a x2. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería que f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. ¿Qué acabo de obtener? Acabo de obtener esta igualdad que está aquí, esta condición. Como estoy cumpliendo con esta condición, eso significa que la función f es inyectiva. Ahora, la función f será sobreyectiva si se cumple que el rango de la función f es igual al codominio de dicha función. Como mi función es y igual 2x más 1, yo quiero encontrar el rango de la función. ¿Cuándo obtengo el rango de la función? Bueno, primero yo tengo que despejar la variable x.
¿Cómo despejo la variable x? Este 1 que está sumando pasa al lado izquierdo restando. Y para despejar esta variable x, este 2 que está multiplicando ahora pasará a dividir. De tal manera que tengo y menos 1 sobre 2 es igual a x. Lo puedo escribir mejor de esta manera. X es igual a y menos 1 sobre 2. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de despejar x. Este proceso lo haremos más adelante cuando estemos encontrando la función inversa. Ahora, acabo de despejar x y tengo que recordar dos condiciones. Primera condición, ¿existe división entre 0? No, en este caso no existe división entre 0. Estoy dividiendo entre 2. Segunda condición, ¿existe alguna raíz de índice par? No, no existe ninguna raíz de índice par. Por lo tanto, esta y puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta el infinito. Es decir, no tengo restricción, por lo que el rango de la función son todos los números reales. Y como la función y igual 2x más 1 es una función que va de los reales en los reales, entonces vemos que el codominio coincide con el rango. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva. Una función f que va de un conjunto x en otro conjunto y es biyectiva si y solo si la función es inyectiva y al mismo tiempo la función es sobreyectiva. Como vimos, inicialmente probamos que la función era inyectiva y ahora demostramos que la función es sobreyectiva. Por lo tanto, la función f de x igual 2x más 1 es biyectiva. Y de esta manera acabamos el punto 2. Continuamos con el punto 3, la tercera condición. Se despeja x de la ecuación y igual f de x en términos de y para obtener una ecuación de la forma x igual f a la menos 1 de y. Entonces, este proceso de despejar x ya lo hicimos en el paso anterior. Por lo tanto, no es necesario que usted lo vuelva a hacer. De hecho, yo expliqué nuevamente el procedimiento, pero usted fácilmente puede escribir que x igual a y menos 1 sobre 2, puesto que ya lo despejó cuando estaba encontrando el rango. En este momento, yo estoy cumpliendo con esta parte de la condición. Se despeja x de la ecuación y igual f de x en términos de y. Ya tengo x despejada en términos de y. Para obtener una ecuación de la forma x igual f a la menos 1 de y. Fíjense que me están diciendo que x es lo mismo que f a la menos 1 de y. Por lo que aquí donde dice x, en lugar de escribir x, yo voy a escribir f a la menos 1 de y. Entonces me queda f a la menos 1 de y es igual a ¿quién? A y menos 1 sobre 2. Entonces repito, lo único que debo hacer es aquí donde dice x, reemplazar por f a la menos 1 de y. Cuarto punto. Se intercambia x por y, puesto que no importa el símbolo que se use para la variable. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que aquí donde dice y, yo voy a escribir x. Y de esta manera acabo de encontrar la función inversa de x. ¿Cuál es la función inversa de x? X menos 1 sobre 2. Entonces, esta es la gráfica que yo quiero analizar. La que está en rojo es la función original, la función 2x más 1. Fíjense que si yo le doy valores a x, voy obteniendo una línea recta que tiene pendiente 2, pendiente positiva, y que corta al eje y aquí en 1. Entonces, repito, esta línea que está en rojo es la línea recta que corresponde a la función 2x más 1. Su inversa ya la acabamos de encontrar. La inversa de esta función es x menos 1 sobre 2 y corresponde a esta línea que está en verde.
Como vemos, también me dio una función lineal que tiene pendiente un medio y que corta el eje y en menos 1 sobre 2. Usted se puede dar cuenta que aquí corta en menos 1 sobre 2. Recuerden que este 2 yo lo puedo distribuir de tal manera que la función me queda un medio de x menos un medio. Acá lo más importante es ver lo siguiente. Aquí hay una línea azul. Esta es la función idéntica, y igual a x. Es una línea recta totalmente diagonal que pasa por el origen. La idea es que usted pueda observar que la función y su inversa son simétricas con respecto al origen. Eso quiere decir que si yo trazo esta línea por todo el origen, una línea diagonal, tiene que suceder que la función, cuando se mira al espejo, genere su imagen. La inversa y su función tienen que ser simétricas. ¿Con respecto a quién? Con respecto al origen. Por ejemplo, yo me coloco aquí. La distancia perpendicular que hay de aquí a la función es exactamente la misma distancia perpendicular que hay desde aquí hasta su inversa. Entonces repito, una función real y su inversa tienen que ser simétricas con respecto al origen, simétricas con respecto a esta línea azul discontinua que tracé. Y de esa manera acabo de encontrar la inversa de una función lineal y la representación gráfica de dicha función.